Estamos contentos y agradecidos con Dios de estar aquí. Quiero invitarte a que abramos la escritura en Marcos capítulo 14. Vamos a estar leyendo del versículo 2 en adelante. Ahorita les indico hasta dónde. Marcos capítulo 14, versículos 12 en adelante. Debemos de recordar que Jesús es nuestro personaje principal en toda esta serie. Y Él se encuentra en este momento que vamos a leer ya en el último día de su vida antes de morir en la cruz. Falta alrededor de 24 horas, poquito más, poquito menos, para que este determinado momento suceda. La Pascua ya llegó, ya es el día 14 del mes de abril y Jesús lo sabe. Así que Él manda preparar lo necesario para esta conmemoración, esta última cena. Una cena muy especial donde cada elemento va a tener un significado muy importante y trascendente para nosotros. Dice así la escritura en Marcos capítulo 14, versículos 12 en adelante. Más adelante, en otro tiempo de compartir, voy a hablar acerca de la cronología de estos días. Ya lo hemos hecho en años pasados. Pero ahorita no me voy a detener ahí para no perder tanto tiempo. Quizás el próximo domingo hablemos acerca de eso. Pero dice así la escritura, Marcos 14, 12 en adelante. El primer día del festival de los panes sin levadura, cuando se sacrifica el cordero de la Pascua, los discípulos de Jesús le preguntaron: ¿dónde quieres que vayamos a prepararte la cena de Pascua? Así que Jesús envió a 2 de ellos a Jerusalén con las siguientes instrucciones. Al entrar en la ciudad se encontrarán con un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo. En la casa donde él entre, díganle al dueño: el maestro pregunta, ¿dónde está el cuarto de huéspedes para que pueda comer la cena de Pascua con mis discípulos? Él los llevará a un cuarto grande en el piso de arriba que ya está listo. Ahí deben de preparar nuestra cena. Entonces los 2 discípulos entraron en la ciudad y encontraron todo como Jesús les había dicho, y ahí prepararon la cena de Pascua. Por la noche, Jesús llegó con los 12. Mientras estaba a la mesa comiendo, Jesús dijo: les digo la verdad, uno de ustedes que está aquí comiendo conmigo me traicionará. Ellos, muy afligidos, le preguntaron uno por uno: ¿seré yo? Él contestó: es uno de ustedes 12 que come de este plato conmigo. Pues el Hijo del Hombre tiene que morir, tal como lo declaran las Escrituras hace mucho tiempo. Pero ¿qué aflicción le espera a aquel que lo traiciona? Para ese hombre sería mucho mejor no haber nacido. Mientras comían, Jesús tomó un poco de pan y lo bendijo, luego lo partió en trozos, lo dio a sus discípulos y dijo: tómenlo, porque esto es mi cuerpo. Y tomó en sus manos una copa de vino y dio gracias a Dios por ella, se la dio a ellos y todos bebieron de la copa. Y les dijo: esto es mi sangre, la cual confirma el pacto entre Dios y su pueblo. Es derramada como sacrificio por muchos. Les digo la verdad, no volveré a beber vino hasta el día en el que lo beba nuevo en el reino de Dios. Luego cantaron un himno y salieron al monte de los olivos. En el camino Jesús les dijo, todos ustedes me abandonarán, porque las Escrituras dicen: Dios golpeará al pastor. Otras versiones dicen: Dios matará al pastor y las ovejas se dispersarán. Sin embargo, después de ser levantado de los muertos, iré delante de ustedes a Galilea y ahí los veré. Pedro le dijo: aunque todos te abandonen, yo jamás lo haré. Jesús respondió: te digo la verdad, Pedro, esta misma noche, antes de que cante el gallo 2 veces, negarás 3 veces que me conoces. No, exclamó Pedro enfáticamente, aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Y los demás juraron lo mismo. Así que fueron al huerto de olivos, llamado Getsemaní, y Jesús dijo: siéntense aquí mientras voy a orar. Se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan y comenzó a afligirse y a angustiarse profundamente. Les dijo: mi alma está destrozada de tanta tristeza hasta el punto de la muerte.
quédense aquí y velen conmigo. Se adelantó un poco más y cayó en tierra, pidiendo en oración que, si fuese posible, pasara de él la horrible hora que le esperaba. Abba, Padre, clamó, todo es posible para ti. Te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Luego volvió y encontró a los discípulos dormidos. Le dijo a Pedro, Simón, ¿estás dormido? ¿No pudiste velar conmigo ni siquiera una hora? Velen y oren para que no cedan ante la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Entonces Jesús los dejó otra vez e hizo la misma oración que antes. Cuando regresó de nuevo a donde estaban ellos, los encontró dormidos porque no podían mantener los ojos abiertos y no sabían qué decir. Cuando volvió a ellos por tercera vez, les dijo, adelante, duerman, descansen. Pero no, la hora ha llegado. El Hijo del Hombre es traicionado y entregado en manos de pecadores. Levántense, vamos, miren que el que me traiciona ya está aquí. En esta escena encontramos a Jesús comiendo la Pascua con sus discípulos la noche anterior a su muerte. Es todo un tema hablar de si es la Pascua o no es la Pascua. La Pascua tenía que ser sacrificada al día siguiente, pero imagínense alimentar a miles de judíos con el Cordero Pascual. Era el principio del día 14, recuerden que el día para los judíos empieza cuando el sol se pone, así que ya esa noche ya es el día 14 del mes de Abib, ya que su día comenzaba con la puesta del sol y sería un día muy largo para el Señor. Este día estaba comenzando con la celebración de la Pascua, pero terminaría con la sepultura de Jesús. Así de largo fue ese día. Fue un día muy, muy, muy pesado y difícil de seguir. Y una vez más, al igual que el día de la entrada triunfal a Jerusalén, el Señor da instrucciones precisas a sus discípulos y nuevamente vemos cómo todo al pie de la letra empieza a cuadrar. Ellos entran a la ciudad, encuentran al hombre que lleva agua sobre su hombro, llegan al lugar donde él entra, piden al dueño del lugar que donde está el aposento para que el Señor Jesús tomase la Pascua con sus discípulos y todo está preparado. Ya hemos hablado acerca de esto antes, así que no voy a profundizar tanto en esto. Solamente quisiera mencionar que los habitantes de Jerusalén tendrían que haber preparado muchísimos espacios dentro de sus hogares para proporcionarlos a los que venían de lejos a celebrar la Pascua, porque la Pascua tiene que ser celebrada, comida en Jerusalén. Si usted se pregunta si el día de hoy usted puede comer Pascua, no se puede. No tenemos templo donde el cordero sea sacrificado. El tercer templo no ha sido levantado aún, así que no se puede comer la Pascua tal cual como la celebración pide que sea. Y es que ellos tenían que ir a Jerusalén para poder participar y celebrar de la Pascua. Y ahí estaba Jesús. En ese lugar alto, un segundo piso seguramente, ahí estaba el maestro comiendo con sus 12, incluido Judas. Sí, el Evangelio de Juan es más detallado y nos hace saber que Jesús está ahí, que Judas está ahí, que aún a Judas el Señor Jesús lava los pies. Ahí estaba Judas, que era quien lo iba a entregar. Él no se ausentó seguramente para no verse muy sospechoso, ¿verdad? Él tenía que comer de la Pascua igual que los discípulos. Pero es de admirar, sinceramente es de admirar la mansedumbre, la paciencia y el amor del Señor Jesús, que no excluye a Judas de esto, que no lo hace a un lado, no le quita el lugar que aparentemente tiene entre los 12, sino que el Señor lo trata con amor y con misericordia, con paciencia, no lo excluye, aunque bien el Señor sabía lo que estaba a punto de suceder y lo que Judas estaba a punto de hacer. Y saben que el ambiente era perfecto. Ellos como buenos judíos estaban celebrando la Pascua, así como nosotros como buenos mexicanos celebramos el 16 de septiembre. A veces hace mucha falta educación cívica para agarrar el precio de todo este tipo de celebraciones, pero así como nosotros podríamos hincharnos de orgullo de celebrar nuestra independencia y también nuestras revoluciones, ellos están ahí celebrando la Pascua, están ahí celebrando que Dios había sacado a sus antepasados de Egipto. Es una fiesta.
Es una fiesta para todos, es un motivo de alegría, es un motivo de celebración que los mantiene en curso, los mantiene enfocados, todos están celebrando. Pero hay un hombre ahí que entiende lo que está por suceder. Y yo quiero que entendamos esto porque para los discípulos esta es una Pascua más. Es un momento más, sí, están con el maestro, ya les ha dicho en 3 ocasiones que tiene que morir, pero a nadie le ha caído el 20, solamente a la mujer que derramó aceite sobre Jesús. Nadie ha entendido que él tiene que morir y ellos están ahí celebrando en un ambiente perfecto, como buenos judíos, con honor, con alegría, la fiesta de la liberación del pueblo y esperando volver a ser liberados una vez más de los romanos. Y en medio de semejante alegría, el Señor Jesús aparece como un aguafiestas. Versículo 18. Mientras estaban a la mesa comiendo, Jesús les dijo: les digo la verdad, muchachos. ¿Quieren que les diga algo? Uno de ustedes que está aquí comiendo conmigo me va a traicionar. Imagínate cómo rompe ese ambiente de celebración, ¿no? Ese momento de alegría donde se está celebrando el hecho que el Señor ha liberado el pueblo de Egipto. Ahí está el Señor Jesús. Ahí está el Señor Jesús diciéndole: alguien de ustedes me va a traicionar. Y si el Señor Jesús era entregado a traición, la siguiente noticia, como dice el versículo 21, es que Él tendría que ser entregado a muerte. ¿Qué dice el versículo 21? Dice: pues el Hijo del Hombre tiene que morir, como lo declaran las Escrituras. ¿Saben qué? Está muy padre todo esto que estamos haciendo. Es increíble celebrar aquello que el Señor nos ha ordenado como estatuto perpetuo celebrar. Pero algo está pasando. Uno de ustedes me va a traicionar y tengo que ser entregado para morir. Así que el Señor Jesús echa un balde de agua fría sobre todos los que están ahí en ese momento. Alguien que está comiendo me va a traicionar. Tenemos que detenernos un momento y preguntarnos: ¿quién era Jesús en ese momento para los discípulos? Recuerden que mucha gente está detrás de él intentando proclamarlo rey como puedan. Y Jesús está huyendo de esas multitudes porque no es el tiempo, no es el momento, no es la manera, no es el lugar. ¿Qué imagen tenían los discípulos acerca de este Jesús? Y el Señor Jesús está ahí declarando: alguien de ustedes me va a entregar, seguramente para ver si así se agitaba la conciencia de Judas, pero no dijo nada. Y en cambio los otros, que no eran los traidores, que no habían planeado nada en su corazón, empiezan a dudar de ellos mismos. ¿Seré yo? Esa escena se me hace impresionante. O sea, sí había un traidor entre las filas, pero quiero que entendamos el peso de la declaración de Jesús a tal grado que todos dudan de sí mismos. Y todos empiezan a decir: maestro, ¿seré yo? No lo creo, no lo quiero, no ha pasado por mi cabeza, pero ya te conocemos, todo lo que dices es verdad, alguien tiene que hacerlo, ¿quién va a hacer? Esto era parte de las hierbas amargas de la Pascua. Si usted ha leído en el Antiguo Testamento, cuando se instituye la celebración de la Pascua, el Señor dice que el cordero tenía que ser asado y tenía que ser comido completamente, y iba a ser acompañado de hierbas amargas. Y el fin y el propósito de estas fiestas es una cuestión totalmente lúdica, donde los niños participan, donde todos formamos parte. Y el Señor dice: vas a comer con hierbas amargas, porque si algún día tu hijo llega y te pregunta: ¿por qué comemos cosas amargas? ¿Por qué comemos cosas que son tan desagradables? ¿Por qué tiene que estar eso en nuestra boca? Entonces tú vas a aprovechar y vas a decirle: el Señor nuestro Dios nos sacó de un amargo pasado en Egipto. Y para eso, el propósito de las fiestas del Señor son completamente lúdicas. Estaban ahí probando verdaderamente las hierbas amargas, la amargura de la traición, de la entrega, del ser apuñalado por la espalda. Y así empiezan ellos a decir: ¿acaso soy yo? ¿Seré yo, maestro? Cada uno sospechaba de sí mismo más que de los demás.
Qué impresionante escena. Estaban ahí los discípulos creyendo más a las palabras del Señor que a sus mismas conciencias. Así que el Señor Jesús tuvo que decir algo más para clarificar esta duda. El que mete la mano junto conmigo en el plato, el que come del mismo plato que yo como. Recuerden, no existían las mesas, comían sobre el piso recostados y seguramente habían ciertos platos que se compartían, que no eran individuales, sino que estaban en medio de dos, para que esos dos comieran de ahí. Jesús dice claramente, el que come del plato juntamente conmigo, Él es el que me va a entregar. Por el Evangelio de Juan sabemos que Judas estuvo ahí, que aún a Judas le fueron lavados los pies, pero una vez que la cena termina, Judas se levanta pronto para irse. Él ya no está en el momento de la institución de lo que nosotros conocemos como la Cena del Señor o la Santa Cena, que no es directamente la celebración de la Pascua o no es directamente comer la Pascua, pero es un simbolismo que el Señor Jesús instituye para nosotros para justamente recordar que Él sí es nuestra Pascua. Él sí es nuestra Pascua. Así que yo creo que todos estaban tan atónitos, tan aturdidos por la declaración de Jesús, que ni siquiera les cae el 20 de quién dice Jesús que va a hacer. Y nadie entiende por qué es que Judas se fue y nadie hace ninguna pregunta, no, como que el destino estaba ahí, obviamente estaba ya dictado y nadie se preocupa por frenarlo, por detenerlo. Así que después de que el Señor Jesús delata a su traidor, Él les dice en el versículo 21, el Hijo del Hombre tiene que morir tal como lo declaran las Escrituras hace mucho tiempo, pero qué aflicción le espera a aquel que lo traiciona. Para ese hombre sería muchísimo mejor no haber nacido. Pero mientras seguían comiendo, porque esta era una celebración de carrera larga, los festivales judíos duran días. Mientras ellos comían, y seguramente ya había pasado los platos fuertes, seguramente ya habían comido de la Pascua, Jesús tomó un pedazo de pan, obviamente un pan sin levadura. Jesús tomó un pedazo de pan y dice la Escritura y el versículo 22, mientras comían Jesús tomó un poco de pan y lo bendijo. Lo partió en trozos, lo dio a sus discípulos y les dijo, tómenlo, ¿porque qué? Porque esto es mi cuerpo. Y tomó en sus manos una copa de vino y dio gracias a Dios por ella, se la dio a ellos y todos bebieron de la copa y les dijo, esta es mi sangre, la cual confirma el pacto entre Dios y su pueblo y es derramada como sacrificio por muchos. Así que aquí está el Señor Jesús instituyendo, una cena a la cual nos pide que nosotros debemos de participar constantemente y que cada vez que lo hagamos en memoria de Él. Así que Cristo aprovechó las obras de pan y de vino para instituir esta sagrada ordenanza. Y déjame decirte, no era un postre para el cuerpo carnal, sino era un alimento para el alma, era una representación importante para el alma y el espíritu. La cena del Señor fue instituida en un recuerdo de la muerte del Señor, por eso el pan se parte, para mostrar, como dice Isaías 53:10, cómo es que el Señor quiso quebrantar a Jesucristo. El Señor Jesús toma el pan y en ocasiones pasadas cuando compartimos la cena, Él lo parte y dice, este cuerpo se parte, se quebranta, se rompe por ustedes. Llevo algunos días atónito con Isaías 53. No puedo dejar de leerlo ni meditar en él.
Y es un texto precioso, espero poder predicar de él en estos días, pero es un texto precioso donde habla justamente de todo lo que el Señor Jesús tuvo que padecer por nosotros. Si alguien tuvo que partirse, si alguien tuvo que quebrarse, si alguien tuvo que ser afligido, fue el Señor Jesús y lo hizo por nosotros. Y también el Señor Jesús toma el vino y con el vino Él intenta simbolizar la sangre. Ya hablo del cuerpo y es que el cuerpo se parte por nosotros. Mira, Isaías 53, no tenía pensado leerlo, pero quiero leértelo. Allí en Isaías 53, mira lo que dice del versículo 4 en adelante. Dice, sin embargo, fueron nuestras debilidades las que Él cargó y fueron nuestros dolores los que lo agobiaron. Todo esto tiene que ser cargado con su cuerpo físico, ¿ok? Y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados, pero Él fue ¿qué? Él fue traspasado por nuestras rebeliones y Él fue aplastado por nuestros pecados. Él fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz y Él fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Todo eso el Señor Jesús tuvo que soportarlo en su cuerpo físico. Todo eso el Señor Jesús tuvo que soportarlo en su cuerpo físico y lo hizo por nosotros. El hecho de que el pan se parta significa que nosotros podemos estar en paz con Dios, que hemos sido perdonados y que nosotros también podemos ser sanados. Y el Señor Jesús toma el vino y Él dice, este vino representa mi sangre del pacto que es derramada en favor de muchos de ustedes. ¿Sabes por qué? Porque Hebreos 9:22 nos dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Si la sangre no se derrama, no hay perdón de pecados, porque un ser inocente tiene que pagar por los malvados. Porque la vida está en la sangre y la misma sangre es la que hace expiación por las personas, según Levíticos 17:11. Porque Él tenía que llevar a muchos hijos a la gloria. Y es su sangre la que lava nuestras ropas. Y dice Apocalipsis 22:17 que es una fuente que sigue abierta para todos nosotros. La sangre de Jesús. La sangre de Jesús sigue abierta para todos nosotros. Una fuente que emana y sigue abierta por todos nosotros. Así que ahí está Jesús. Ahí está Jesús instituyendo la cena o la santa cena o la última cena. Pero fue preparada para hablar de lo que estaba a punto de suceder directamente, sino que el Señor Jesús también dice, ya no comeré de ella, pero lo voy a volver a hacer. Hay un momento en la historia donde este pan y este vino va a volver a ser probado por mí y va a ser en el reino de mi Padre y lo comeré juntamente con ustedes. El Señor Jesús apunta más allá de la aflicción, del dolor y la amargura que Él iba a pasar y que nosotros íbamos a ver y a contemplar por el perdón de nuestros pecados. Y Él dice, aún hay algo más que ser perdonados, aún hay algo más que ser redimidos, y es que podemos entrar en la eternidad en el reino del Padre. Impresionante. Aquí está el Señor Jesús apuntando hacia el reino venidero. Así que, hermanos, grande es nuestra esperanza. Grande es nuestra esperanza. Grande es nuestra esperanza. Porque algún día lo volveremos a comer y a beber en el reino de Dios. No abundo mucho en ello porque en un momento más vamos a participar de la cena del Señor. Quiero hacer un paréntesis enorme. Como discípulos de Cristo acostumbramos, y digo acostumbramos porque sigue siendo una realidad, aunque la pandemia nos hizo dejar de hacerlo,
pero acostumbramos tomar Santa Cena cada 8 días. Desde la pandemia no lo hacemos más que en el día que celebramos la institución de la Cena del Señor en la Semana Mayor. Pero queremos empezar a hacerlo nuevamente con cierta frecuencia, con cierta constancia. Y yo espero que tengamos esto presente. Que tengamos esto presente. El participar de la Cena del Señor es un simbolismo para nosotros hoy. De un cuerpo que se parte y de una sangre que se derrama. El logotipo de nuestra iglesia maneja la comunión abierta completamente. Es un cáliz con una cruz que parece que está acostada. Es la cruz de San Andrés, la cruz de la evangelización, de llevar el evangelio a otros lados. Esa cruz parece que está acostada, pero cuando la copa cae y la sangre se derrama, la cruz queda de pie. Es hermoso el simbolismo que tiene nuestro logotipo. Porque para los discípulos de Cristo es importante sostener que no es nuestra mesa, es la mesa del Señor y Él es el que nos invita a la mesa. Él nos invita a la mesa. Y comer o no comer de ella indignamente ni siquiera se trata de nosotros, porque nadie de nosotros es digno de participar de la mesa del Señor. El Señor es el que nos dignifica en ello. Y dice la Escritura que después de que terminó ese momento solemne en ese lugar alto, ellos cantaron un himno y salieron al Monte de los Olivos. Si tú tienes una duda de qué fue lo que cantaron, la mayoría de los teólogos y eruditos coinciden en que cantaron el Salmo 115, 116, 117 y 118. Se los dejo de tarea. Están preciosos y relatan un poco la agonía y la aflicción que el Señor Jesús estaba a punto de pasar. Vamos a hacernos el propósito de leerlos en cada inicio de culto los próximos domingos. Salmo 115, 116, 117 y 118. Así que cuando ellos salieron de ese lugar alto en la ciudad de Jerusalén, ellos se disponen, bueno, al menos los discípulos yo creo se disponen a regresar a Betania donde se estaban hospedando. El Señor Jesús ya sabía todo. Así que recuerden, les he dicho que Jerusalén es una ciudad que está en un lugar alto y que casi todo está sobre montes, entonces hay que salir de Jerusalén, hay que descender y hay que volver a subir para ir hacia Betania. Y particularmente está lo que se conoce como el Monte de los Olivos, y dentro del Monte de los Olivos, a la orilla, a las faldas del Monte de los Olivos, hay un huerto que se llama Getsemaní. Dice así la Escritura: en el camino Jesús les dijo, versículo 27 en adelante, en el camino Jesús les dijo: todos ustedes me abandonarán, porque las Escrituras dicen, Dios golpeará al pastor y las ovejas se dispersarán. Zacarías 13:7. Sin embargo, después de ser levantado de los muertos, iré delante de ustedes a Galilea y ahí los veré. Pedro le dijo: aunque todos te abandonen, yo jamás lo haré. Jesús respondió: te digo la verdad, Pedro, esta misma noche, antes de que cante el gallo 2 veces, negarás 3 veces que me conoces. No, exclamó Pedro enfáticamente, aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Y los demás juraron lo mismo. Versículo 32. Fueron al huerto de olivos llamado Getsemaní y Jesús dijo: siéntense aquí mientras voy a orar. Cuando ellos regresaban por el camino que llevaba a Betania, ¿se acuerdan que hace tiempo, cuando hablamos de las fiestas de otoño, mencionábamos que el primer día de mes inicia con la luna nueva? Cada primer día de mes del calendario judío empieza con la luna nueva. Entonces, cuando llegamos a la mitad de mes, tenemos luna llena. El día 14 del mes de Aviv hay luna llena. Tiene que haber luna llena. La próxima luna llena que tengamos va a ser el día de Pascua. Va a ser el día de Pesaj. Y entonces quiero que te imagines que ahí va Jesús con sus discípulos a la luz de la luna llena hacia el Monte de los Olivos. Y en las faldas de ese monte hay un determinado lugar llamado Getsemaní. Getsemaní, que significa prensa de aceite o lagar. ¿Qué es un lagar? Prensa de aceite se oye más sofisticado, pero ¿qué es un lagar? Un lugar donde pisan las uvas,
donde las destrozan, pero particularmente el Getsemaní, que es un lugar donde se da el olivo, es un lugar donde se aplastan, se prensan, se machaca el olivo para extraer el aceite. Ahí está Jesús con sus discípulos, caminando bajo la luz de la luna llena. La noche que comieron por primera vez la Pascua a los israelitas, les fue prohibido a los israelitas salir de su casa por la noche. ¿Se acuerdan por qué? Porque el ángel del Señor iba a estar recorriendo todo Egipto, perdón. Y ese ángel iba a tomar la vida de todo primogénito. Pero ahí está Jesús, el pastor y cordero, quien salió al monte de los olivos para ser herido y ser expuesto voluntariamente a la espada y al vituperio. Los israelitas evadieron al exterminador. En Egipto me refiero a esa escena. Los israelitas se escondieron en sus casas, pintaron los dinteles de sus puertas y evadieron al Espíritu del Señor, al ángel del Señor. Pero ahí estaba Cristo afuera conquistándolo. Así que Jesús les anuncia en medio de sus sufrimientos y en medio de ese caminar y ese transitar hacia Getsemaní que Él sería abandonado por los discípulos. ¿Saben qué, muchachos? ¿Me van a herir? Versículo 27, perdonen que lo repita tanto, pero ha estado taladrando tanto mi corazón. Dios golpeará al pastor y las ovejas se dispersarán. Me van a abandonar, muchachos. Se van a ir. Me voy a quedar solo. Seré abandonado por ustedes. El Señor Jesús lo sabía antes. Sin embargo, el Señor Jesús los admitió a todos en su mesa y compartió el pan con todos y con cada uno de ellos. Hasta entonces ellos habían sufrido los tropiezos con Jesús, pero ahora los discípulos iban a sufrir el tropiezo del Maestro. Cuando el pastor es golpeado, cuando el pastor es asesinado, el rebaño entero sufre. Pero Cristo está animando a sus discípulos con una promesa y Él les dice: los voy a volver a ver. Los voy a volver a ver. Después de que yo haya resucitado, voy a ir delante de ustedes a Galilea. Los voy a volver a ver. Cuarta vez el Señor Jesús anuncia su muerte delante de sus discípulos y nunca termina diciendo con que se va a morir nada más, sino les dice: al tercer día resucitaré. Los voy a volver a ver. El pastor va a ser herido, el pastor va a ser asesinado, las ovejas van a tener que ser dispersas, pero los voy a volver a ver. Iré delante de ustedes hacia Galilea. Y en medio de ese diálogo conmovedor y difícil de entender para los discípulos, ¿qué le dice Pedro? No, Señor, tú no. Y antes de que tú, yo. Así que Jesús tiene que predecirle a Pedro también que particularmente en aquella misma noche Él le va a negar. Curiosamente, Pedro está seguro, según él, de que él está confiado de que él no se va a portar tan mal como el resto de los discípulos. Sí, te van a herir, pero yo voy a estar ahí. Estos se podrán ir, pero yo me quedo. No, Pedro, tú también te vas. Es más, me vas a negar 3 veces antes de que el gallo cante. Quizás Pedro está dando por hecho de que él tendría la suficiente fuerza para aguantar cualquier tentación y superarla, para estar firme, aunque nadie se mantenga firme juntamente con él. Y muchas veces nosotros pensamos así acerca de nosotros mismos. Estamos tentados a pensar bien acerca de nosotros mismos y confiar en nuestras fuerzas, confiar en nuestro corazón. Pero Cristo le dice
que Él se va a portar peor que todos. Estos van a huir, pero tú me vas a negar, Pedro. Más prisas iba a dar Pedro en negar al Señor Jesús que el gallo en cantar 2 veces. Porque la Escritura nos invita a que el que crea, el que piense, el que estime que está firme, mire que no caiga. Cuídese de no caer. Así que Jesús, al entrar en la agonía, al entrar en Getsemaní, al estar ahí adentro, Jesús empieza a apartarse de sus discípulos. Deja un grupo ahí, luego entrando al huerto, pero luego toma a 3 y les dice: hey, vamos más adentro, acompáñenme. ¿Quiénes eran estos 3 hermanos? Pedro, Santiago y Juan. ¿Los recuerdan? Son las estrellas que se quieren robar el protagonismo en el resto del Evangelio de Marcos. Así que Cristo, al entrar en agonía, al estar ahí en el Getsemaní con dolor, y esta agonía, palabra que podría significar lucha o conflicto, tiene la necesidad de orar. El Señor Jesús tiene la necesidad de orar, de ir al Padre, pero no solamente orar y buscar al Padre, sino ser acompañado por sus discípulos, y que ellos oren juntamente con Él, que ellos oren por Él. Qué interesante escena, ¿eh? Es una escena interesante. ¿Qué les dije que significaba Getsemaní? Lagar, prensa de aceite. Ahí está Jesús. Jesús había ido ya muchas veces ahí a Getsemaní para meditar, para orar, para buscar al Señor, pero por primera vez el Señor Jesús está ahí para ser el olivo, para ser aplastado. Hay un conflicto terrible que está sucediendo en esa escena que tenemos que entender. La carne y el espíritu están peleando ahí. Cristo está librando esta batalla en el Getsemaní y no en el Calvario, hermanos. En la cruz, los padecimientos físicos de Jesús fueron mayores, pero el miedo, el pavor, la angustia, la lucha contra sí mismo fue en el Getsemaní. Y ahí está Jesús, peleando contra sí mismo. Porque era hombre, porque era carne, porque tenía debilidades sin pecado, porque era hombre igual que nosotros. Ahí estaba Jesús librando la lucha más importante, la lucha contra Él mismo. Me atrevo a decir en un sentido que ir a la cruz ya fue más fácil cuando ya hay una determinación acá adentro. Pero mientras no se librase esa lucha en el Getsemaní, sería imposible ir a la cruz sin renegar. Fue en el Getsemaní donde el Señor Jesús hizo su gran decisión: no se haga lo que yo quiero, que se haga lo que tú quieres. ¿Puedes entender la tensión de Jesús? Ese caminar hacia el Getsemaní e introducirse más adentro. Los discípulos no entendían nada todavía, pero el Señor Jesús lo sabía. Él se retira a orar.
Él se retira a orar porque ahora el Señor Jesús se enfrenta con su hora. Hace un momento el Señor Jesús compartió la copa de la redención, la sangre que se derrama para salvación con sus discípulos, pero ahora el Señor Jesús iba a tomar la copa amarga. Estaba a punto de tomar la copa amarga. Y Él se lleva consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, 3 testigos competentes de esta parte de su humillación, los mismos 3 que estuvieron en la transfiguración. Notemos que Pedro se acaba de jactar de decir: yo voy contigo hasta la muerte, y un capítulo antes, que están diciendo Jacobo y Juan: nosotros podemos beber la copa amarga que tú beberás. Pues vengan. Así que Jesús comienza a ser presa de una tremenda agitación. Dice la Escritura que Él comenzó a afligirse y Él comenzó a angustiarse. Versículo 33, se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan y comenzó a afligirse y a angustiarse profundamente. Les dijo: mi alma está destrozada de tanta tristeza hasta el punto de la muerte. ¿Alguna vez has sentido un dolor tan fuerte que lo único que esperas es que la muerte te lleve? Donde el corazón palpita, la mirada está perdida, la piel es pálida, donde es imposible pensar en algo porque no hay nada en qué pensar. Y ahí está el Señor Jesús diciendo: mi alma, mis pensamientos, mi voluntad, mis deseos, mis emociones, mi corazón, mis afectos, todo eso está destrozado de tanta tristeza hasta el punto en el que me quiero morir. Quédense aquí, velen conmigo, oren conmigo. Se adelantó un poco más Jesús y cayó en tierra, pidiendo en oración que si fuese posible pasara de él la horrible hora que le esperaba. Abba, Padre, todo es posible para ti. Te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Cuando Jesús oró por sus discípulos, según Juan 17, Jesús voltea al cielo y ora al Padre y le dice: Padre, te pido que no los quites del mundo, sino que los dejes aquí. ¿Recuerdan esa oración? Pero ahora Jesús no está volteando al cielo. Él está destruido. Él cae al suelo, seguramente con su mirada en el piso. Él se está postrando en tierra y Él está pidiendo que, si era posible, pasara de Él aquella hora. ¿Cómo se refiere Jesús al Padre? Él le dice: Abba, Abba. No, Señor. No, Dios. Padre. Padre, todo es posible para ti. Cuando sometemos nuestra vida al Señor, cuando nos sometemos a su voluntad, debemos de hacerlo con el
reconocimiento explícito de que entendemos que Él es omnipotente. Más que ninguna otra virtud debemos imitar al Señor Jesús en esta disponibilidad con la cual Él se sometió al Padre, pidiendo que se haga su voluntad. Pero es difícil, hermanos. Uno reclama sus derechos a diestra y siniestra. Es difícil. Es muy difícil. Una vez que Jesús hace esta oración, quiero que entiendas lo inquieto que Jesús está, porque Él podría seguir orando ahí todo el tiempo, pero Él regresa a ver a sus discípulos, y sus discípulos están ¿qué? ¿Por qué Jesús regresa a ver a los discípulos? Si lo que Él tiene que orar y lo que Él tiene que hablar al Padre aparentemente es más importante, ¿por qué Jesús regresa a buscar a sus discípulos? Porque necesita ser acompañado. Porque Él también necesitó ser acompañado. Porque el Evangelio, el reino de los cielos, no se vive como llaneros solitarios. Porque es imposible someter nuestra vida a la voluntad del Padre en soledad. El Señor Jesús regresa esperando encontrar a sus discípulos unidos a Él, hombro con hombro, clamando y buscando al Señor, pero los discípulos están dormidos. Así que Jesús directamente le habla a Pedro: Pedro, ¿estás durmiendo? ¿No me acabas de decir que tú das la vida por mí? ¿No entiendes que en este preciso momento necesito un amigo? Necesito que alguien esté conmigo, hombro a hombro, buscando a Dios, orando por mí, y duermes. ¿Que no tuviste la fuerza? ¿Que no tuvieron la fuerza para velar conmigo tan siquiera una hora? Y entonces el Señor Jesús anuncia una frase que debe de ser taladrada en el corazón de todos nosotros. Versículo 38. Velen y oren para que no cedan ante la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero la carne, el cuerpo, es débil. Jesús no está regañando a los discípulos, los está preparando. Todavía ni siquiera empieza lo terrible, chicos, y ustedes ya están dormidos. Oren, oren, velen, oren, no se duerman. El espíritu está dispuesto. Si ustedes se disponen en su corazón a hacerlo, el espíritu va a estar ahí, pero su carne es demasiado débil. Tienen que orar. Ahí está Jesús. Ahí está Jesús experimentando ese mismo texto, diciendo: mi carne está extremadamente débil. Mi carne no quiere ir a la cruz. Mi carne no se quiere entregar. Mi carne no quiere ser apresada por los líderes religiosos de este tiempo. Pero el espíritu está dispuesto. Y es importante orar y es importante velar, porque lo que está a punto de suceder solamente puede asimilarse, puede recibirse, puede sobrevivirse espiritualmente. Velen y oren para que no entren en tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Así que Jesús regresó otra vez. Y yo creo que oró exactamente las mismas palabras: Padre, Abba Padre, yo sé que no hay imposibles para ti. Y tú sabes cuánto anhelo esto, tú sabes cuánto desearía evitar esto, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya.
Dice la escritura que fueron 3 veces en las cuales Jesús regresó esperando encontrar a un amigo que caminara juntamente con él, y ellos dormían. Aquí vemos a Jesús orando siempre y sin desmayar. Y sabes que aunque el Señor a veces tarde en responder a nuestras oraciones, debemos de seguir presentando nuestras súplicas delante de Él. ¿Te acuerdas Pablo cuando tenía ese aguijón, que lo consideraba como una bofetada de Satanás en contra de su vida? Y que dice la escritura que él en 3 veces distintas le rogó al Señor que le quitara ese aguijón, hasta que el Señor le dio respuesta y le dijo: que te baste mi gracia. Y aquí está Jesús 3 veces con esa carga de aflicción y de dolor, presentándolas delante del Señor y buscando una respuesta de parte de Él. Así que es importante ir al Señor en oración por segunda y por tercera, por cuarta o por quinta ocasión, cuanto sea necesario, porque el Señor nos va a visitar con su gracia, en su infinita sabiduría y en su santa voluntad. Así que el Señor Jesús vuelve por tercera ocasión, los encuentra dormidos y les dice: ya. Quiero darte un dato curioso. El Evangelio de Juan dice que Jesús estuvo ahí y Él sudó gotas de sangre. ¿Alguien alguna vez ha tenido presión alta? A tal grado que de la nada escurre sangre de la nariz. Yo no sé qué tan clínicamente esto sea posible, pero imagínate la presión que el Señor Jesús experimentó para que su torrente sanguíneo se mezclara con sus soros de sudor, de sudoración, y por ahí saliera esa presión excesiva de sangre que había dentro de su ser por lo que estaba a punto de experimentar. Dice Isaías 53 que Él fue experimentado en quebranto, varón de dolores. Así que ahí está Jesús en el Getsemaní. Con frecuencia Jesús había visitado este lugar para meditar y orar, pero nunca con un corazón cargado como esta noche. Ahí estaba Jesús empezándose a contar con los transgresores, aunque Él no conocía pecado. Él empezaba a llevar la carga de todos nosotros. Allí estaba Jesús necesitando que orasen por Él mientras se apartaba a orar también. Cristo estaba delante de la justicia divina, viviendo el plan perfecto, pero la muerte más horrible y más terrible de todas. El Señor Jesús llegó al Getsemaní como el intercesor de todos nosotros, pero ahora Él necesitaba un intercesor y no lo encontró. Todo estaba en juego ahí, hermanos. O triunfaba la humanidad de Jesús o triunfaba el plan redentor de Dios. Para Jesús todo estaba en juego y sus discípulos lo abandonarían. Él estaba ahí tirado, postrado en el piso, clamando: Abba, Padre, pidiendo que pasara de él esa copa. Él se acercó a buscar consuelo en aquellos a quienes en tantas ocasiones Él había consolado, pero en 3 ocasiones los encontró dormidos. Si los hubiese encontrado orando, quizás sus cargas se hubieran aligerado. Pero esos discípulos no habían comprendido la necesidad de orar. Velar y orar, porque el espíritu está listo, pero la carne es débil.
El Getsemaní, hermanos, es el lugar donde se libra la batalla contra uno mismo. En la cruz se libró la batalla contra la maldad, pero fue en el Getsemaní donde se libró la batalla contra uno mismo. Y hoy vengo a decirte que así como el Señor Jesús pasó por el Getsemaní, todos nosotros necesitamos pasar por el Getsemaní. Vamos a ponernos de pie. El olivo no es útil si no es aplastado y no es extraído el aceite de él. El Getsemaní no solamente fue el Getsemaní de Jesús, también es el nuestro. Nuestro Getsemaní. Nuestro Getsemaní. Y yo quiero invitarte el día de hoy a que a la luz de este mensaje podamos tomar conciencia de que la vida cristiana también tiene varios Getsemanís en el camino. Y si el Señor Jesús pasó por ellos, nosotros también vamos a pasar por ellos. Y más nos vale que cuando estemos en un punto decisivo de nuestra vida, más nos vale que cuando estemos en esa lucha encarnecida contra nosotros mismos, estemos velando, estemos orando, porque el Espíritu está dispuesto, está presto para ayudarnos, pero la carne es débil. Quizás ya hemos experimentado Getsemanís en nuestra vida. Yo no sé si has salido victorioso de ahí o has salido como un fracasado. Yo no sé si sigues estancado en un Getsemaní en tu vida donde no has tomado las decisiones correctas. No somos una iglesia que promete un evangelio fácil y sencillo. No somos una iglesia que promete una vida cristiana color de rosas, de riqueza y de prosperidad. No lo somos. Somos una iglesia que anuncia que es necesario pasar por el Getsemaní para ver la gloria de Dios. Y si tú quieres formar parte de esa iglesia, tiene que quedar esto muy claro en tu vida. No importa cuánto tarde ese Getsemaní, que cuando el Señor nos encuentre anhelando ver su voluntad y no la nuestra. Señor, aquí estamos tan cerca como podemos de esta escena. Ni siquiera nos atrevemos a afirmar lo mismo que Pedro y los discípulos. No, Señor. Pero estamos aquí intentando vivir lo más cerca posible, Señor, esta escena. Señor, gracias porque tú extiendes tu mesa para con nosotros. Señor, gracias porque tu cuerpo ha sido partido por nosotros y nos enseñas que nuestro cuerpo también tiene que ser partido por muchos. Gracias porque tu sangre ha sido derramada para un nuevo pacto entre Dios y los hombres y podemos ser partícipes de él nosotros también. Gracias por Cristo, porque Él es nuestro reposo, Él es nuestro Shabbat, Él es nuestro jubileo, Él es nuestro comandante en jefe, Él es el que nos ha dado ejemplo. Él fue el primero en pasar por Getsemaní y nos invita a nosotros también a pasar por ahí. Danos la fuerza necesaria para que nuestra vida sea un perfume, sea un aceite, sea un incienso agradable a ti, Señor. Que cuando seamos aprisionados y aplastados,
por Getsemaní, Señor, puedas encontrar una vida agradable, una vida que no da gloria a nosotros mismos, sino a tu nombre da toda la gloria. Una vida que reconoce, Señor, tu señorío y que se sujeta y se somete a tu voluntad. Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que aquellos que han fracasado en su caminar como cristianos, el día de hoy este mensaje, Señor, sea una herramienta poderosa, Señor, para cruzar por ese Getsemaní. Pero, Señor, también ayúdanos a entender que no somos llaneros solitarios. Ayúdanos a entender que no pasamos por el Getsemaní solos. Ayúdanos a encontrar, a apreciar y amar a una comunidad de fe que camina juntamente con nosotros en el dolor y en la aflicción. En el nombre de Jesús.